Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida al Planeta de los Changos, análisis internacional poco ortodoxo. Este día tenemos a dos invitados que nos hablarán sobre un tema que me parece es apasionante, las relaciones México-Cuba. Está con nosotros la doctora Leticia Bobadilla, historiadora que ha estudiado este tema, y Roberto Anaya, egresado del doctorado de Economía y además activista sindical. Bienvenida, doctora, bienvenido, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Pues en este programa abordaremos diversos temas del acontecer internacional desde la mirada michoacana. Y además estaremos compartiendo alguna información desde una perspectiva poco formal, divertida, pero con el rigor académico que permita a ustedes, nuestro auditorio, a cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha, tener elementos para entender lo que acontece fuera de allende las fronteras de México. Y bueno, pues vamos a nuestra cápsula. Tenemos una cápsula, este programa va a tener una cápsula que se va a llamar Las Changadas. Y en esta ocasión, las changadas, abordaremos a las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién ganará, Donald Trump o Kamala Harris? Están entrampados en los estados claves. ¿Quién ganará? Se lo dejo a su consideración. Vamos a ver esta changada. Hoy en Changadas presentamos. El 1 de noviembre, según el periódico The New York Times, la elección presidencial se encuentra empatada. De acuerdo al promedio de encuestas, Kamala Harris tiene el 49% de intención de voto, en tanto Donald Trump tiene el 48% de preferencias. Harris obtendrá un total de 226 electores, mientras que Trump 219, pero para ser electo como presidente se requieren de 270 electores. Hace algunos meses se inauguró en el municipio de La Piedad una avenida llamada Corredor Martí Mercado. Y muchas personas pensábamos, me incluyo, que Martí Mercado era un solo nombre, incluso hasta pensaban que era Martín Mercado. Pero pues en realidad este corredor es en honor a dos personajes, José Martí y el liberal michoacano, el abogado Mercado, quien tuvo una amistad muy intensa con el célebre poeta y político cubano, bueno, español en realidad, y decía, padre de la independencia de Cuba, José Martí. En ese evento se tocó el himno de Cuba, el himno mexicano, y algunos amigos me preguntaron, ¿que acaso ya nos estamos convirtiendo en una república cubana? Me dio mucha risa. Pero eso muestra del nivel de vínculo que tenemos México-Cuba. Doctora Bobadilla, platícanos. ¿Es nueva, es reciente, es a partir de que hay una revolución que ilumina al territorio latinoamericano allá en a finales de la década de los 50, o por el contrario, somos dos países, dos naciones, dos pueblos unidos? Bueno, las relaciones México-Cuba tienen una historia muy, muy antigua. Son casi 800 kilómetros, un poquito más de 800 kilómetros entre México y Cuba, 160 kilómetros entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, pues es una relación que tiene que ver con los puertos, ¿no? El puerto de La Habana es una vía que da acceso a libros, a música, y que por el puerto de Veracruz hay un comercio importante desde la época colonial. Entra la cámara fotográfica, la cámara para filmar, la música, el danzón, los libros, el danzón, por supuesto,
Y bueno, es una relación estrecha, es una relación de intercambios económica y simbólica, ¿no? Por lo que significa esta cercanía y también por los procesos históricos, ¿no? Que, repito, a las puertas del Golfo de México se desarrolla una independencia en Cuba, que empiezan las gestas en el siglo XIX, en 1868, con Carlos Manuel de Céspedes, y tiene otra fase también de independencia, la llamada Guerra Chiquita, ¿no? Y realmente vemos una culminación importante en 1895, con el Grito de Baire, encabezado por José Martí, poeta, escritor, ensayista, pedagogo, hizo textos para niños, un personaje muy polifacético, y que va a fundar el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Entonces se generan una serie de agentes en América Latina porque reparten el periódico Patria, y ahí es donde se difunden estas ideas de libertad. En el texto de Nuestra América, Martí hace este llamado a despertar en esa conciencia latinoamericana, y efectivamente hay colonia cubana en México, hay una prominente colonia española también, tienen la lonja comercial, mercantil, las cantinas, los centros comerciales son de españoles. Entonces, para Porfirio Díaz, que es el que le toca lidiar con este inicio de independencia, pues representa un problema porque tiene ambas colonias, le mueve la idea de promover a una nación moderna y declara la neutralidad. Pero al interior del país no existe la neutralidad, lo mismo hay discusiones en cantinas que en los dos campos de batalla de los clubes patrióticos, ¿no? Pro-cubanos, pro-independentistas, que se van a formar en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán, en Puebla. Con la colonia española también, que tiene el Casino Español como un centro donde se lee el correo español y se lee también el desarrollo de la guerra. Bueno, están españoles que no quieren otorgar la independencia y envían a un general, Valeriano Bayler, que va a aplicar una política durísima, creando campos de concentración, aislando a los campesinos pacíficos de los lugares donde se está gestando esta guerrilla. Y entonces comienzan esas historias a difundirse en la prensa, que es lo que consume el público mexicano y el norteamericano. Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst están publicando noticias sensacionalistas de lo que ocurre en Cuba. Entonces es una independencia que se da en la isla, pero también en México se vive una guerra también de tinta, de opiniones, porque se vuelven a tocar los temas de la guerra del 47, se habla sobre el imperialismo norteamericano, y también los del hijo del aguizote. Hay una vertiente anarquista que son nacionalistas, antiimperialistas y que promueven el apoyo a los independentistas. Oye, doctora, y digamos, adelantándonos algunas décadas después, pero en contraste cuando salen de aquí de México los revolucionarios cubanos al movimiento que derrocará finalmente a la dictadura de Fulgencio Batista, pues la realidad es diferente, ¿no? Hay una gran simpatía por ese movimiento, ahí sí no hay neutralidad, creo que hay una uniformidad de apoyo al movimiento, sí, al movimiento revolucionario que termina derrocándolo, ¿no? Y justo ahí creo que me parece que un personaje clave en ese apoyo, en ese respaldo, va a ser el general Cárdenas, ¿no? Es decir, esto tú ahorita señalaste muy bien el tema de la independencia. Quisiera ir abordando, ya ahorita le daríamos la palabra a nuestro otro invitado, pero también que nos quedáramos en esta parte de el siguiente movimiento que transforma Cuba, que es su revolución, claro, cómo cuenta con un apoyo muy importante de amplios sectores intelectuales y políticos, y en especial y particular quisiera destacar a Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, después del 95, en 1898 se define ya una intervención norteamericana con un protectorado, ¿no? Que es una adición a la Constitución cubana. Cuba va a ser un territorio el cual va a aceptar una base naval, y la intervención norteamericana, ellos definían
justificaban esta intervención por el cuidado de sus intereses. Entonces, 1902, inicio el protectorado, pero con un gobierno republicano, decían. Hasta que definitivamente, pues sí hay un salto aquí hasta 1959, previo a un evento en 1952 que define Fidel Castro como este asalto al cuartel Moncada. Pero un favor, vamos a quedarnos ahí porque entramos a corte, somos esclavos del corte. Roberto, nos quedamos ahorita en esta, me parece que muy sucinta y sintético recorrido prácticamente de la historia de Cuba y sus vínculos con México. Pero yo te preguntaría, eres un joven de 33 años, pero bien llevados. Ándale, pero esta idea todavía se sigue digamos, presente en la juventud michoacana, de este punto de referencia de Cuba, ¿no? Lo fue para los revolucionarios mexicanos. Madero era un admirador de Martí. Los jóvenes de la década de los 50, 60, me parece, y 70 particularmente, vieron en la Revolución Cubana un punto de referencia. Me parece que incluso la derecha, aunque no lo quiera reconocer, pues vieron también en la Revolución Cubana. Recuerdo mucho esta foto de Carlos Castillo Peraza en una plenaria del Partido Comunista Cubano. Es decir, y finalmente, como recordé este evento de hace algunos meses, se sigue presente en el imaginario colectivo, o al menos en ciertos sectores. ¿Pero ocurre así con los jóvenes? Pues me voy a atribuir a hablar por los jóvenes, que no sé si eso sea correcto, pero creo que sí. Y creo que sí, atendiendo a los retos a los que nos enfrentamos. O sea, cada vez más la juventud nos damos cuenta de lo difícil que es para algunos acceder a la educación, lo difícil que es para algunos tener hasta alguna enfermedad, lo digo así. Hay enfermedades que no se pueden costear. Y cuando uno, practica algún deporte, y cuando uno voltea a ver a Cuba, ve un modelo de referencia, ¿no? Hoy, así algunos datos, en Michoacán hay 160,000 jóvenes que no saben leer ni escribir, en Cuba no hay ninguno. Ya hay, digamos, hay un farol de esperanza, una ruta a seguir, ¿no? Hay inspiración en el modelo cubano. Yo creo que la mayoría está en ese sentido, ¿no? Ahora también, decía la doctora, hay mucha desinformación, tal vez ya no en cartas y correos, pero sí en TikTok. Entonces, TikTok hablan de ya una dictadura comunista donde las mujeres se prostituyen en la calle, los hombres se pelean por carne, no sé, un caos de Estado, y por ahí creo que puede llegar a haber algún miedo, pero... No, creo que la derecha construye esa imagen, ¿no? Y también no es nuevo. Ahorita decías lo de los españoles, la comunidad española en la Guerra de Independencia de Cuba también contaban su versión, ¿no? Como después la contó Randolph Hearst, o después la contaron también la prensa anticomunista en la década de los 60 particularmente. Pero regresando, doctora, a esto que tú bien tienes ubicado y señalado, estos vínculos entre México y Cuba, cómo Castro encuentra aquí en México este espacio para poder prepararse en todos los sentidos, ¿no? Así, el Granma es el símbolo, ¿no?, el inicio de este grupo de revolucionarios, pero definitivamente la historia me absolverá, regreso a ella, porque es el diagnóstico previo de la pobreza, de la falta de educación en Cuba, de la falta de salud, y es la justificación de la necesidad de un cambio, ¿no?, frente al régimen de Batista. Entonces aquí lo que tenemos es que la revolución fue bien vista el 1 de enero del 59, cuando hay esta fiesta y esta eclosión de un movimiento popular, ¿no? Va Fidel Castro a los Estados Unidos, ahí le preguntan si la revolución es comunista y él lo niega categóricamente, entrega una ofrenda al monumento de Abraham Lincoln, tiene un encuentro con periodistas y después el asunto se va complicando porque recordemos que hay una contención del comunismo, ¿no?, también en América Latina, esto desde 1947 con George Kennan,
pusieron freno a esas ideologías, ¿no?, que son anticapitalistas. Entonces, realmente el giro hacia el socialismo que anuncia Fidel Castro un 17 de abril de 1961 es consecuencia de esa presión norteamericana. Dejan de comprarle azúcar, dejan de venderle petróleo y ya están los vínculos a través de Raúl Castro y del propio Che Guevara, hacia Cuba. El momento, digamos, sí es el del anuncio del rumbo socialista, pero también hay una discusión a nivel interamericano, ¿no? Aquí tiene que ver la diplomacia porque las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, en la octava reunión de 1962, intenta excluir a Cuba del sistema interamericano. México se abstiene de votar la exclusión y en 1964 vuelven a emprender una serie de medidas contra la Cuba comunista y es decretar un bloqueo económico. México vota en contra, siempre reafirmando su carácter independiente. ¿Cómo entender justo este discurso que tú lo señalas muy bien, ¿no? Lo excluimos porque son comunistas, incluso dicen que está en contra de las ideas de la libertad, ¿no? Pero cuando uno escucha ese discurso, pues parece que está escuchando a Milei, ¿no? O podría estar escuchando a cualquiera de estos personajes que se aglutinan en estas reuniones de derecha como las que participa Vox o la participan también los simpatizantes de Bolsonaro, Bukele. Pareciera que es una continuidad, ¿no? Un continuo, doctora. ¿O tú cómo lo observas, Roberto? ¿No crees que existe todavía esa renovación del discurso? Renovación en el sentido de que se vuelve a colocar en la discusión política, ¿no? Claro, y yo creo que esta renovación es, digámoslo así, necesaria atendiendo a lo que hace Cuba. O sea, veamos hoy la política, por ejemplo, de Cuba. Hoy el presidente marcha pro-Palestina con su pueblo en la calle, ¿no? Es una muestra de rebelión, una muestra de poner el dedo sobre la llaga a algo que a todos estos que acabas de mencionar les molesta, ¿no? Por ejemplo, el sionismo en el Medio Oriente. Yo creo que el renovar o seguir atacando a Cuba como dictadura comunista es necesario para poder deslegitimar un proyecto que está resolviendo. Bueno, resuelven aspectos, ¿no? Y que aquí en México, ¿no? También, digamos, una de las descalificaciones que se hizo al presidente, al hoy expresidente Obrador, y que también se le hace a Claudia Sheinbaum, es que estamos construyendo una especie de dictadura comunista, ¿no? En ese sentido, la derecha mexicana, anticomunista, anticubana, pero el tema perdón, me decías, y ese era el dato que me gustaría destacar en el programa, la cantidad de empresas mexicanas o de empresarios mexicanos que invierten en Cuba justo durante los gobiernos de Calderón y Fox, ¿no? Curiosamente, todavía en estos periodos de los gobiernos del PRI, pues hay esta expresión de solidaridad. Cambia esto con los gobiernos que le llaman los gobiernos del PAN, ¿no? Porque efectivamente ellos empiezan a pronunciar discursos de que se violan derechos humanos en Cuba, de que son del eje del mal, ¿no? Y entonces hay que hacer esta propaganda votando en la ONU en contra las condenas sobre violación de derechos humanos, cosa que no habían hecho gobiernos priistas. Y lo que aquí sucede son estos desencuentros, ¿no? Pero también es interesante ver 200 empresas que proporcionan vidrio, PVC, cemento, cable, ¿no? Para energía, cemento y, por ejemplo, proporcionan aceites, ¿no? Ahora, Roberto, tú en esta perspectiva, me parece a mí, en una perspectiva, como hemos ido construyendo la narrativa, pero en tu perspectiva actual, ¿cómo ves tú las relaciones México-Cuba? Pues sólidas, ¿no? Más con el anuncio que hizo la presidenta días pasados, ayer si no me equivoco, respecto al apoyo que van a recibir para el apagón, ¿no? Esta solidaridad técnica que reafirma la presidenta con Cuba, yo creo que está consolidando las relaciones México-Cuba. Yo creo que también por algo puede salir con el BRIC, ¿no? Cuba acaba de ingresar a esta cumbre económica y creo que por ahí México puede tener también algunas ventajas o intereses, más bien dicho comerciales, ¿no? Pero no solo es desde, o con la llegada de la presidenta, desde el expresidente Obrador ya existe una relación bastante sólida, ¿no? Con el presidente Díaz-Canel. Díaz-Canel seguido en su Twitter estaba publicando cosas en apoyo a López Obrador, emulando políticas, bueno, la mañanera, por ejemplo, es uno de los ejemplos que él toma o retoma ahí en Cuba, entonces yo creo que la relación México-Cuba está cada vez más sólida.
Ahora, la derecha ha sido muy insistente en criticar las relaciones que tenemos con el gobierno cubano, con el pueblo cubano, y como para cerrar nuestro programa de este día, yo te pediría a ti, Roberto, que pudieras definir a partir de tu perspectiva cuál, en tu opinión, crees que sea, digamos, en un futuro no tan largo, pero sí en lo inmediato, la relación México-Cuba. Pues hay una frase de Martí que palabras más, palabras menos, dice que lo frondoso del árbol no nos impida ver lo grande del bosque, ¿no? Yo creo que las relaciones México-Cuba en un futuro son necesarias para ubicarnos en el problema latinoamericano, ¿no? Yo creo que hermanarnos, el tener un vínculo con Cuba puede ayudarnos a resolver nuestros problemas como mexicanos, ¿no? Y al mismo tiempo como ubicar los problemas comunes. Yo creo que es súper necesario que México siga construyendo estos puentes con Cuba y que sigamos teniendo este intercambio técnico-cultural. Doctora, tú con el conocimiento prácticamente de toda la historia México-Cuba, ¿cómo ves en los siguientes años, en los siguientes periodos, a partir de esta perspectiva histórica? A pesar de estos periodos del PAN, ¿no?, que fueron, digamos, los momentos más críticos, se ha mantenido un vínculo importante de respeto, ¿no?, y solidaridad, porque hay que mencionar que del periodo especial, más luego la pandemia, pues sí, los cubanos están padeciendo desabasto. Hay grupos, ¿no?, diversos grupos de la diversidad sexual que también manifiestan deseos de libertad, ¿no? O sea, como en todo régimen hay esta oposición, esta disidencia, y estarían en su derecho, ¿no? O sea, no acallarlos o reprimirlos, ¿no? Digo, hay una libertad que es un derecho universal a la manifestación y al pensamiento. Y creo que se ha generado también una literatura importante desde el exterior que hay que reconocer, de la disidencia, ¿no?, cubana. También tiene algún valor. Y creo, pero yo sostengo igual que, como se ha mencionado aquí, que las relaciones tienen que ser relaciones de colaboración, como lo manifestaron de antaño en el siglo XIX, tanto Bolívar como Martí, como Fidel Castro. Hay este sentido de la cooperación económica, que es lo único que nos puede sostener como naciones, ¿no? Digo, comparado con los centros de poder, ahora China ha avanzado mucho en América Latina y ha hecho retroceder la influencia norteamericana, y consumimos muchas cosas chinas. También hay que ver que eso afecta también la economía y las relaciones, ¿no? Claro. Este comercio que existe ahora informal en Cuba es un comercio transnacional de muchos productos, ¿no?, que carecen, y se da porque hay casi 12,000 cubanos, ¿no?, claro, en Mérida, con negocios, como me comentabas, ¿no?, con hotel. O sea, ellos hacen un comercio importante para Cuba. Bueno, pues quedan un conjunto de temas. Desde luego pusiste literarios, los invito a leer a Leonardo Padura y desde luego retomar a Martí. Creo que sí hay que renovar los lazos con Cuba. Y me parece renovar en el sentido de replantearnos hacia dónde vamos los dos pueblos, las dos naciones, que nos unen revoluciones, nos unen música, nos unen tradiciones, pero sobre todo creo que nos une un espíritu inquebrantable. Muchas gracias a todos, gracias por participar, gracias, doctora, por gracias la invitación, por participar, gracias. mi estimado Roberto, y esto es El Mundo de los Changos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó